En Europa Occidental vivimos en democracias, o al menos eso es lo que se nos hace creer. Se nos da la oportunidad de votar libremente cada cierto tiempo, nos reunimos en parlamentos para consensuar las decisiones colectivas, establecemos constituciones para garantizar nuestros derechos y libertades, y reconocemos la libertad de expresión como un pilar fundamental de nuestra sociedad. Pero aún así, son cada vez más las personas que dan la espalda a la política, pensando que se ha convertido en un circo de palabrería desconectado de la realidad. Cada vez son más las personas que sienten que su voto ha perdido gran parte de su valor o que directamente se han cansado de ir a las urnas para que todo siga igual. Son cada vez más las personas que sienten que las decisiones importantes se toman lejos de ellos, por personas que les son del todo ajenas y que, pese a su cargo público, se dedican a priorizar sus intereses personales por encima de la responsabilidad civil que se les ha atribuido. Es por ello que la democracia se encuentra débil, pues ha perdido muchas de aquellas cualidades que la definen, convirtiéndola hoy en día en un espectáculo vacío de significado, hasta el punto de amenazarla con su desaparición. En este vídeo me gustaría explicar qué causas nos han llevado a este contexto de apatía política, planteando que la democracia tal y como está ahora no es más que una ilusión, una falacia o un cuento que debemos creer para esconder los problemas reales que el sistema democrático sufre ya desde hace años. Para tratar esta cuestión y fomentar la reflexión, que ambos son los dos objetivos primordiales de este vídeo, vamos a dividirlo en 4 partes. Primero vamos a hacer un repaso de lo que formalmente se entiende cuando hablamos de democracia, en este caso representativa, es decir, las cualidades que definen a este sistema de otros muchos, en base a las aportaciones tanto de autores clásicos como de académicos contemporáneos. En segundo lugar, y siguiendo esta misma lógica, trataremos de exponer las causas por las que el sistema democrático parece haberse vaciado de contenido. A continuación, veremos el caso español como un ejemplo real de lo que describimos en este vídeo y expondremos las lagunas que debilitan la democracia en nuestro país. Por último, trataremos de explicar el porqué de la necesidad de una reforma urgente para la democracia representativa, mostrando los canales a través de los cuales ésta puede lograrse. Apartado 1. Descripción técnica. Primer principio. Principio de soberanía popular. Este primer principio sostiene que el poder político legítimo debe residir de forma absoluta en el pueblo, y que el gobierno actúa únicamente como administrador de esta voluntad colectiva, pudiendo retirarle la legitimidad cuando ésta lo desee. Esta formulación clásica de la teoría democrática aparece con claridad en Rousseau, quien en el Contrato Social defendió el carácter inalienable e indivisible de la soberanía, expresada mediante la voluntad general. John Locke, por su parte, afirmó que el poder político deriva del consentimiento de los gobernados, sumándose a esta concepción más representativa. En la teoría contemporánea, autores como Hans Kelsen y Robert Dahl entienden la soberanía popular no como un poder que el pueblo ejerce de forma directa y continua, sino como un mecanismo de legitimación, es decir, el pueblo no gobierna permanentemente, sino que otorga y retira la legitimidad a sus gobernantes mediante reglas jurídicas y elecciones periódicas. Segundo principio. Principio de representación. El principio de representación establece que la soberanía popular debe ejercerse de forma indirecta mediante unos representantes elegidos. Puesto que en los estados modernos es imposible conseguir que todo el conjunto de la población sea partícipe de forma directa. Este segundo principio fue formulado tempranamente por Locke y posteriormente desarrollado tanto por Montesquieu, que lo vinculó a la limitación del poder, como por Emmanuel Sieyès, que afirmó que la nación solo puede actuar a través de unos representantes. En la teoría contemporánea, Joseph Schumpeter definió la democracia como un método competitivo de selección de élites gobernantes, mientras que Hannah Pitkin subrayó que la representación debe implicar una actuación sustantiva en interés de los representados. Además, autores como Bernard Manin han señalado que la evolución de este segundo principio ha contribuido al distanciamiento entre los representantes y la ciudadanía. Tercer principio. Principio de Estado de Derecho. El principio de Estado de Derecho establece que el ejercicio del poder político debe estar sometido a unas normas jurídicas generales, que impidan que ninguna autoridad pueda situarse por encima de la ley y actúe como límite estructural frente a la arbitrariedad. Esta formulación clásica se encuentra en Montesquieu, quien defendió la separación de poderes como garantía de la libertad política, así como en Immanuel Kant, para quien la legitimidad del poder exigía unas leyes racionales y universales. En la teoría contemporánea,
Hans Kelsen concibió el Estado de Derecho como un sistema normativo jerárquico presidido por la Constitución, mientras que Norberto Bobbio insistió en que la democracia real solo es posible si el poder está jurídicamente limitado. Sin embargo, otros autores críticos como Carl Schmitt ya advirtieron de la fragilidad de este tercer principio en situaciones excepcionales. Apartado 2. ¿Por qué se ha convertido en una vez explicada la definición de democracia, podemos pasar a tratar la cuestión del vídeo? ¿Por qué la democracia se ha convertido en una ilusión? Como hemos visto, son cada vez más los autores que sostienen que la democracia liberal se ha vaciado de contenido real, algo que ya hemos anticipado durante la introducción del vídeo. Actualmente podríamos de encontrarnos en lo que Colin Crouch una vez acuñó de posdemocracia, un término que se inventó para describir sistemas donde las instituciones democráticas de facto siguen existiendo, pero en el que las decisiones clave han dejado de tomarse de forma democrática. Pues bien, si no es mediante los organismos democráticos, ¿cómo o dónde se toman las decisiones importantes que, en primer lugar, estas decisiones son tomadas por las grandes corporaciones, que pueden influir en la política mediante lobbies y financiación de campañas? En segundo lugar, estas decisiones vitales pueden tomarse en los mercados financieros, tanto internacionales como domésticos, en los que los roles económicos globales pueden llegar a limitar la capacidad de los gobiernos de actuar según la voluntad popular de cada nación. Otra posibilidad es que estas decisiones se tomen en el seno de los organismos supranacionales o de los ministerios del gobierno, que aprovechan su control de los medios de comunicación para tomar ellos mismos las decisiones colectivas mientras se pretende que éstas hayan estado tomadas por la voluntad popular. Esta posibilidad no solo refleja una pobre o más bien inexistente transparencia gubernamental, sino que expondría unas profundas tramas de corrupción y abuso de poder. Una última posibilidad, que de hecho está bastante relacionada con la anterior, es que las decisiones colectivas se tomen dentro de los partidos políticos convertidos en maquinarias cerradas, en los que la cúpula o élite controlan de forma absoluta la selección de candidatos y agendas políticas, lo que claramente reduce la influencia real de los votantes. Cualquiera que sea la fuente o posibles fuentes del problema, la consecuencia es que, en la práctica, el ciudadano vota de prácticamente cualquier cosa, pero la capacidad para que su voto refleje un cambio real es cada vez menor. Tal y como señala Pierre Bourdieu, estamos ante un contexto de despolitización estructural, que como hemos visto puede tener sus raíces en múltiples causas al mismo tiempo. Pero la cuestión no termina aquí, sino que a esto se suman lo que el filósofo y escritor francés Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo, una sociedad en la que la política se ha transformado en puro marketing, en la que se pretende causar emociones rápidas mientras se desmotiva la reflexión profunda. Se plantean conflictos artificiales entre sectores civiles que ni siquiera están enfrentados entre ellos. Todo esto mientras los temas estructurales y que de verdad importan a la gente, aquellos que afectan de forma directa a su calidad de vida, quedan fuera de discusión y son decididos desde arriba. Tal y como os podréis imaginar, el riesgo que esto supone para la salud de nuestras democracias es inmenso. ¿A qué peligros nos exponemos? El primer peligro nace de la desafección política, reflejada en el hecho que cada vez más personas dejan de creer en el sistema. Esta pérdida de interés y confianza en el sistema democrático nace del entendimiento generalizado de que el hecho de ir a votar o no ha perdido su relevancia. La gente entiende que ya da igual si van a votar, porque lo importante ya está decidido aun siquiera que salgan por la puerta de sus casas. Como es previsible, ante esta indiferencia, cualquier actor, sea cual sea su naturaleza, que quiera disputar el poder a las élites, podrá hacerlo a sabiendas que el gran público no acudirá en defensa del gobierno ni lo que éste representa. Otro peligro o riesgo destacable es el auge del autoritarismo, ejemplificado recientemente por líderes populistas que prometen soluciones simples a problemas complejos, mientras promueven la polarización social y tratan de alimentar la oposición para terminar tomando ellos el poder. El hecho de que la gente pierda la esperanza en la democracia, en última instancia, favorece la aparición de este tipo de perfiles. La crisis de legitimidad y respeto hacia la legalidad suponen otros riesgos de los que se debe hablar. Esto implicaría que las leyes dejarían de percibirse como los límites legales colectivamente establecidos, puesto que la gente entendería que han sido impuestos por las élites y se han desconectado de la realidad,
lo que terminaría por debilitar la autoridad del sistema a favor de mayor anarquía. Todo ello hace que la democracia, este sistema por el que tantas personas lucharon hasta el punto de dejarse la vida, no desaparezca de golpe y repentinamente, sino que se vaya vaciando lentamente, muriendo poco a poco, como si de un animal herido se tratase. Todo esto mientras mantiene una fachada que esconde su verdadera decadencia. La necesidad de reforma. Vamos ahora con la última parte del vídeo, que probablemente sea tanto la más interesante como la de mayor relevancia. Vamos ahora a ver el conjunto de posibilidades que tenemos a nuestra disposición para hacer que, de nuevo, la democracia sea un sistema bajo el que se cumpla la voluntad general. Por eso, si es cierto lo que estamos diciendo, que la democracia se ha convertido en una ilusión, o por lo menos ha creado cierta desafección popular, entonces la solución no es abandonarla del todo, sino radicalizarla, en el sentido literal de ir a su descripción formal y fomentar aún más si cabe la participación ciudadana. En este sentido, distintos autores contemporáneos ya han propuesto algunas líneas de reforma que podemos mencionar. Una primera vía de reforma es, como ya hemos adelantado, la de fomentar aún más la participación directa. Esta, tal y como la defienden Carol Pateman o Benjamin Barber, podría darse a través de la creación o reforma de aquellos mecanismos que permiten a los ciudadanos intervenir en la toma de decisiones, como pueden ser los referéndums, presupuestos participativos, asambleas deliberativas o consultas ciudadanas. Todo ello se reforzaría con la idea que la democracia no debe ni puede limitarse a votar cada cierto tiempo, sino que se debe convertir en un proceso continuo de involucramiento y control por parte de los ciudadanos, pues hay que recordar que, al fin y al cabo, el sistema está diseñado específicamente para ellos. Una segunda vía de reforma pasa por democratizar la economía, que como hemos visto juega un papel fundamental al marcar los límites del poder político mientras influencia la tarea del gobierno. Esta propuesta de reforma pasa por limitar la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones y los mercados financieros ejercen sobre las decisiones públicas, así como promover la propiedad colectiva o cooperativa de los medios para evitar que modifiquen sus narrativas a raíz de posibles beneficios económicos que puedan extraer. Estas reformas, pues, pretenden garantizar que los recursos y la riqueza estén distribuidos de manera que todos los ciudadanos, independientemente de su poder adquisitivo y su capacidad movilizadora, puedan participar en igualdad de condiciones en la vida política. La tercera vía de reforma son los cambios dentro del propio sistema electoral, pasando por fortalecer la responsabilidad política ante momentos de crisis, introduciendo listas abiertas para que no solo se presenten candidatos pertenecientes a la élite, o reformulando sistemas de votación para que sean más proporcionales y más justos. Del mismo modo, también se podrían establecer límites bien definidos para la reelección de ciertos cargos, que obliguen a los representantes a justificar sus decisiones y responder ante sus electores de manera más directa. Todas estas reformas serían promovidas con el fin de reducir la dependencia de los políticos respecto a las cúpulas de los partidos a los que pertenecen, aumentando la conexión directa entre votantes y gobernantes. Finalmente, la última propuesta de mejora sería mediante una educación política crítica, puesto que sin ciudadanos informados no hay democracia posible. Esta mejora de la educación implica fomentar el pensamiento crítico, la comprensión de los complejos procesos políticos y la capacidad para analizar las políticas públicas, para que los ciudadanos puedan evaluar y participar de una forma mucho más activa en la vida política, en lugar de simplemente limitarse a un rol pasivo o meramente simbólico. La participación ciudadana en una democracia no debe limitarse solo al voto, sino ir más allá y ser partícipe, de forma constante y práctica, de las decisiones que afectan a las vidas de la mayoría de la población. Pues bien, llegado a este punto, la democracia no ha muerto, pero tampoco está sana. Mientras la mantengamos en su formato actual, la iremos vaciando de contenido y significado con el tiempo, hasta el punto en que no será ni siquiera una ilusión, sino una experiencia pasada, un capítulo más de la historia. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver este primer vídeo. Espero que te haya motivado a reflexionar sobre la calidad o falta de ella de nuestro sistema de gobierno actual, así como de los peligros ante los que nos encontramos. Si tienes alguna sugerencia o algo que añadir, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.